Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo dice que va la vida? ¿Todo bien? Bueno, nos queda el último capítulo de lo que era artrología de esta serie de clases y vamos a venir con el último capítulo a ver las articulaciones inmóviles, también llamadas sin artrosis. ¿Ok? Vamos a ver este esquema que ya hace varios videos lo venimos viendo, donde las articulaciones, hemos visto en los videos anteriores, se dividían en tres: móviles, semimóviles e inmóviles. Las móviles en diartrosis, que son estos 6 géneros. En el video anterior vimos las semimóviles, que son las diartrofiartrosis y las anfiartrosis. Y hoy nos toca hablar, en este último video, en este último episodio, nos toca hablar de las inmóviles, o sea, las sin artrosis, sin movimiento. Dentro de estas sin artrosis vamos a tener las sin fibrosis, la sindesmosis, la sincondrosis y las gonfosis. Vamos a ir viendo una por una. Es un video cortito, no es muy difícil, así que a prestar atención, viejo. ¿Listo? Muy bien, vamos directo a las sin fibrosis, también llamadas suturas. Acá va a haber 4 tipos. Dentro de este tipo de articulación, que son las sin fibrosis, va a haber 4 tipos. Vamos a ver estas dos primero: dentadas y escamosas. Muy bien. Las dentadas, ¿qué tipo de articulaciones van a ser? Todas son sin artrosis. O sea, estos tipos de articulaciones no tienen movilidad, no tienen movimiento alguno, ¿ok? Todas las que vamos a ver ahora no tienen movilidad. Las dentadas son superficies articulares que se asemejan a dientes. Por ejemplo, las interparietales, entre los parietales, o la frontoparietal. Este tipo de articulación se denominan dentadas porque se asemejan a dientes. Luego tenemos las escamosas, muy parecidas a las dentadas. Son superficies articulares que se asemejan a escamas. Y el ejemplo típico es la temporoparietal. Este es el parietal, este es el hueso temporal. Temporal se denomina porque acá es donde se empieza a notar el paso del tiempo. O sea, acá empiezan a aparecer las primeras canas, algunas personas antes, otras personas después, pero por eso se llama temporal. Entonces, este tipo de articulación se asemeja a escama y es de tipo sin artrosis, es una sin fibrosis y es del género escamosas. Ahí se ve cómo la marqué. Así que tenemos las dentadas y las escamosas. Esto es dentro de sin fibrosis, o también llamadas suturas. Dentro de las mismas va a haber otras dos: la esquindelesis y las armónicas. La esquindelesis es una única articulación que, si te llegan a preguntar esto, es bastante malo el profesor para preguntarte esto, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Son superficies articulares que se asemejan a una cresta o a una ranura. El único ejemplo que hay en el cuerpo son las alas del vómer con el pico del efenoide. ¿Okay? Esto es una vista de perfil de cara, de los huesos propios de la cara y del cráneo. Lo verde es el vómer, lo celeste es el efenoides, y esta articulación es una esquindilesis. Recuerden, es dentro de la sinartrosis, no tienen movilidad, y esta está dentro de la sinfibrosis o sutura y se denomina esquindilesis. Las alas del vómer con el pico del efenoide. ¿Ok? Esto para que lo tengan en cuenta, y por ahí si llegan a rendir y se meten en esta área y se le empieza a complicar un poco, este es el típico ejemplo de las esquindilesis. Y luego las armónicas. Las armónicas son superficies articulares que crean una línea similar, yo marco con el dedo como que si estuviese viendo, similar a hecha a mano. Los maxilares superiores entre sí tienen este tipo de articulación armónica y los huesos propios de la nariz también. Y es esto, es una sutura que parece que está creada a mano, que está hecha a mano alzada la línea. ¿Ok? Entonces, como repaso, la sinfibrosis tenemos las dentadas, las escamosas, las esquindilesis y las armónicas. Se llaman sinfibrosis o sutura. ¿Bien?
Recuerden, nada de estas articulaciones tiene movimiento. Muy bien, y quedan las otras tres. Confosis, sincondrosis y sindesmosis. Vamos a verla una por una con el ejemplo típico. Las gonfosis son superficies articulares sin movilidad y acá en realidad me puede estar escuchando un odontólogo y me va a estar matando porque me va a decir, los dientes sí se mueven. En realidad sí, pero cuando hablamos de funcionalidad y cuando hablamos de características de las articulaciones, las gonfosis tienen adentro a este tipo de articulación y se caracteriza por la presencia de un tejido fibroso en su espacio interóseo. El ejemplo típico son los maxilares con los dientes. Esto es una gonfosis. La sincondrosis. La sincondrosis también son articulaciones sin movilidad y están presentes en la metáfisis de los huesos largos. Recuerden, cuando hemos visto en algún video anterior, en osteología, que los huesos largos se dividen en tres áreas. Una diáfisis o cuerpo, una epífisis o extremidad, y entre la diáfisis y la epífisis hay una zona que se llama metáfisis. Es donde se produce el crecimiento longitudinal del hueso. Bien, este tipo de articulación es una sincondrosis. Permite el crecimiento del hueso, pero no tiene función de movimiento. Aún así, cuando este cartílago, porque primero es cartílago, después se osifica, aún así cuando se osifica, no genera ningún tipo de movimiento. ¿Ok? Y por último, tenemos, bueno, ahí marco, y por último tenemos la sindesmosis. Es una articulación fibrosa que une huesos separados por una distancia con una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana. El ejemplo típico es la membrana interósea del radio y el cúbito. Como hemos visto anteriormente en osteología de radio y cúbito, este tipo de articulación es una sindesmosis. Por ende, no tiene movimiento, solamente los une. Muy bien. Vuelvo un segundo atrás para que repasemos. Inmóviles se denominan sin artrosis. Sin significa sin movimiento, o sea, sin es nada y artrosis es movimiento, sin movimiento. Y dentro de eso están la sinfibrosis, que hemos visto los 4 tipos, la sindesmosis, la sincondrosis y la gonfosis. Recuerden que las sinfibrosis son dentada y escamosa, como hemos visto. Seguimos. Esquindilesis y armónicas, esas son las 4 sinfibrosis. Y después ya vemos la gonfosis, la sincondrosis y la sindesmosis. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Es súper fácil, súper sencillo y con esto estaríamos terminando, muy bien, con esto estaríamos terminando la serie de capítulos que era de artrología, introducción a la artrología y la clasificación y ver cada una de los diferentes tipos de movimientos según su función. Entonces acá termina este capítulo de artrología, estoy preparando osteología de columna vertebral completo y después vamos a ir viendo capaz que arme introducción a la miología y por ahí puede ser que después largue algunos videitos cortos sobre biología en general, célula, mitocondria, ribosomas, etc. Pero bueno, la idea es sumar. Este video estaba pendiente, ya está hecho, así que cortito y al pie. Espero que les guste. Si le ves valor a estos videos, suscríbete y dale un like. Y nos vemos la próxima. ¿Ok? Te mando un abrazo grande. Chau, chau.